Muy buenas a todos, estoy encantado de saludarles. Eh, Estoy doblemente contento. Por un lado, es el culmen de un proyecto para mí muy ilusionante y motivante que espero que sirva de ayuda, les guste y os pique el gusanillo para idear este tipo de soluciones para las personas. Y por otro lado, porque ha sido muy complejo, porque he tenido que buscar ese equilibrio entre la presión asistencial del hospital, la vida personal y porque desgraciadamente mi familia fue afectada por el desastre natural del volcán de La Palma. Pero de todas estas adversidades pues hay aspectos positivos como este tipo de proyecto que espero que os guste. Mi nombre es Jared González, soy farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. Actualmente estoy en el Hospital Universitario de Canarias y dentro de esas funciones que vengo realizando, una de ellas es pilotar este proyecto sobre recursos educativos de aprendizaje útiles para personas con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal utilizando la herramienta Notion para alojar ese contenido. Pero antes quiero que conozcan a Andrea, que es una paciente de enfermedad inflamatoria intestinal, fue diagnosticada hace ya más de 12 años, ha sufrido diversos procesos, tiene una mochila con una experiencia con diversas fases de la enfermedad, es una paciente que podíamos catalogar de activa o que quiere intentar aprender a autogestionar su enfermedad, aunque tiene algunas incertidumbres sobre cómo manejar los síntomas, qué hacer entre los periodos de consulta, porque a veces no sabe si tiene un brote o no, o en algunas ocasiones duda si puede solucionar ella misma ese proceso o tiene que acudir al médico. Es una persona joven que está acostumbrada a utilizar su smartphone, lo utiliza para las redes sociales, ve vídeos de TikTok, comparte historias en Instagram, pero también lo utiliza para satisfacer necesidades informativas sobre su enfermedad y los tratamientos. Y de hecho demanda ese tipo de información, quiere que la ayudemos, que percibe que hay muy poco tiempo en las consultas, que muchas veces la información se condensa en muy poco tiempo, que a veces es muy técnica, que ella al final se le olvida, no la retiene del todo porque no consigue entender ciertos términos. Y aquí lo que está evidenciando son algunos de los sucesos que estamos viviendo en el Sistema Nacional de Salud, que podemos ver por 4 dimensiones. Por un lado, el paciente activo, capaz digitalmente, como el prototipo del paciente DEI, accede a las redes sociales, comparte información, genera red de pacientes y produce ese empuje de cambio de modelo, de enfoque dentro de nuestra actividad asistencial. Por otro lado, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad autoinmune, no tiene cura, es crónica, impacta mucho en su calidad de vida, les condiciona el trabajo, el estudio, debido a los síntomas que suelen tener a nivel gastrointestinal, pues la diarrea, el dolor abdominal, la sangre, el tenesmo, la urgencia de ir al baño. Y es una enfermedad que tiene que integrar los cuidados con su día a día para llevar una vida lo más normal posible. Y por otro lado, que la salud digital parece que viene con fuerza para solucionar algunos de los problemas apremiantes, uno de ellos la cronicidad, pero parece que no termina de arrancar, que se queda un poco en la periferia, en la superficie. Normalmente hay mucho fallo de adopción tecnológica, muchas veces porque no tenemos ese cambio cultural, esas formas nuevas de pensar, seguimos con ausencia de un liderazgo digital firme, no hay visiones ni misión ni objetivos compartidos, no hay un modelo de negocio claro cuando creamos un servicio o un producto y no hacemos partícipe a las personas que están en las cuales la tecnología les va a impactar, ya sea como solución o como uso en su flujo de trabajo. Además, si vamos a la enfermedad inflamatoria intestinal, hay mucha heterogeneidad, hay poca evidencia, por tanto dificulta un poco tomar decisiones en este punto y además los recursos sanitarios son limitados, tenemos poco tiempo en las consultas, eh, hay una gran cantidad de pacientes, hay una carga asistencial muy elevada y esto condiciona una bola de nieve entre el paciente insatisfecho, que no se siente informado, que no sabe tomar decisiones, el tema de la cronicidad, de cómo tenemos que resolverlo a nivel informativo, la baja alfabetización y esa ausencia de tiempo o el uso de excesivos tecnicismos, pues está incrementando ese problema. Por eso tenemos la responsabilidad, los profesionales, de liderar, no esperar quizás a estratos superiores, sino que desde abajo podemos liderar la innovación y tenemos esa responsabilidad de codiseñar, es decir, de manera conjunta, acompañando a los usuarios, que en este caso son las personas, los pacientes, en generar soluciones que satisfagan sus necesidades y sus demandas. Y es una solución que no solo es válida para el paciente, también para el profesional. Nosotros queremos que esas personas estén lo mejor posible, que tengan buena calidad de vida, que sepan cómo interpretar
los síntomas para que sepan cómo manejar bien ese proceso, que identifiquen un brote, que podamos reducir pues la asistencia a urgencias, que evitemos la hospitalización, la tanda excesiva de corticoides. Todo eso, bueno, además de los costes intangibles como el estrés psicológico, la depresión, la calidad de vida de manera global. ¿Y qué es NEI? Pues una solución digital, estará alojada disponible en la web, multiplataforma tanto en dispositivos móvil inteligente, ¿no? El smartphone como las tablets, y se basa en el no-code, es decir, esto es un cambio de pensamiento cultural, filosófico que nace en Estados Unidos, donde tú puedes diseñar tu propia solución en base a los problemas apremiantes de tu día a día, a través de la priorización de acciones. Y lo que hace es derrumbar barreras, democratiza que tú puedas crear un servicio o un producto, que puedas ahorrar tiempo a la hora de generar un prototipo y que reduzcas el dinero que te estás gastando en ese prototipo, porque en vez de darle 40.000 euros a una empresa externa en el que muchas veces ni te preguntan qué es lo que quieres o cómo lo quieres, sino tú mismo lo diseñas, tú buscas adaptar a eso al usuario y eso genera es una idea súper potente donde podemos convertir una idea en realidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿O cuál es nuestra idea que queríamos convertir en realidad? Que NEI fuera capaz de proveer información y recursos validados por profesionales sanitarios relacionados con la enfermedad del tratamiento y además compartir vivencias y experiencias personales de los pacientes para tejer una red en la que eso permite que la aplicación pues cumpla para lo que se ha creado y mejore la tasa de retención del usuario y que le guste y que sea de valor y que cumpla esas necesidades. ¿Cómo lo hemos hecho? A nivel metodológico, utilizando el diseño participativo, usando la filosofía no-code para construir, para elegir lo que sería la herramienta y en un diseño prospectivo unicéntrico de 8 meses de duración para convertir esa idea en un producto real, funcional y de éxito a través de 6 fases bien diferenciadas. Hemos construido un grupo de trabajo, que es el que toma las decisiones vinculantes en función al feedback recibido por los pacientes y también por ese grupo coordinador. Hemos establecido cuál es el modelo de negocio, cuál ha sido los objetivos SMART, a través de diseñar exactamente para qué va a ser útil esa herramienta, identificándola a través de workshops de trabajo, utilizando la herramienta Miro de manera colaborativa online. Hemos decidido qué categorías informativas tiene que contener la aplicación y las funcionalidades y las características. En la fase 2 hemos identificado cómo debemos diseñar el producto, es decir, el material formativo, en qué formato lo vamos a presentar, usando tanto historias de Instagram, vídeos de TikTok, texto, infografías, entre otras. Y además en la fase 3 lo hemos construido, seleccionando las herramientas y dándoles el formato para que esté disponible para las personas. Luego hemos evaluado eso en una fase 4, en un grupo reducido de pacientes en el que hemos tratado de reclutar pues, la mayor parte de pacientes con características totalmente diferentes, pero que sean de enfermedad inflamatoria intestinal. Le hemos dado la aplicación para que neven canciones reales en la consulta y luego hemos hecho la evaluación online de 3 características. La usabilidad, que nos va a medir la eficiencia, la eficacia y la satisfacción del producto, es decir, cumple los objetivos, si no tarda a nivel cognitivo mucho el paciente en realizarlo, y cómo percibe la aplicación. Eso es una escala Likert del System Usability Scale de 10 preguntas. Luego pasaremos a valorar la satisfacción, que eso es una pregunta abierta de 1 a 5 como a la escala de Android, con los valores de estrella. Y luego 2 preguntas abiertas, qué le ha parecido la aplicación y si ve algo que deberíamos mejorar. Y la legibilidad validada de una tesis doctoral de Barrio, que lo que hace es evaluar si el texto sanitario educativo se entiende o no a través de la escala INFLEX, que se valoró mediante un aplicativo externo. También se valoró, también recogimos las características sociodemográficas a través de un cuestionario rellenado online por el paciente y también el perfil tecnológico y la escala eHealth, que mide la escala eHealth a través de 8 preguntas en una escala Likert, cómo el paciente percibe sus destrezas digitales, por tanto es una evaluación subjetiva. Una vez recibimos también su feedback, implementamos los cambios y lo que diga el grupo coordinador. Si todo está bien, validamos, ¿no? Se validó el producto mínimo viable, para luego pasar a una fase 6 de soporte, donde vemos qué funcionalidades tenemos que incluir a futuro y seguir enriqueciendo de contenido lo que sería el proyecto y la herramienta. ¿Qué objetivos hemos llevado a cabo? ¿O qué decidimos? Que necesitamos, si era posible, empoderar al paciente diagnosticado de enfermedad inflamatoria intestinal. Como de manera secundaria, identificar las necesidades informativas,
que esto lo hicimos a través de la opinión y experiencia del grupo coordinador y una revisión sistemática con la metodología Prisma. Describir las características sociodemográficas que los traemos a través del cuestionario que rellena el propio paciente, describir el proceso de co-creación del proyecto, que es a través de esas 6 etapas, y evaluar lo que sería en términos de satisfacción, legibilidad y usabilidad para ver si cumple para lo que fue diseñado. Entonces, los resultados en la primera fase, el grupo coordinador, evidentemente esto es un proyecto en el que solo no íbamos a tener éxito. Necesitamos que todos surquemos de la mano para poder conseguir los objetivos. Conseguimos 2 farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria, uno con un perfil digital, otro mixto perfil digital y experto en enfermedad inflamatoria intestinal, una digestivo especialista en enfermedad inflamatoria intestinal y 2 pacientes, la visión de la colitis ulcerosa y la visión de la enfermedad de Crohn. ¿Y qué es lo que definimos que la solución debía buscar? Empoderar al paciente, que mejore la alfabetización sanitaria porque se ha correlacionado con mejores resultados en cuanto a la enfermedad de los tratamientos, y facilitar la autogestión de la salud, que es algo que ellos demandan, quieren aprender a convivir con la enfermedad. Lo que hicimos fue fijarnos en la alternativa para también ver proyectos de éxito y también cómo nos posicionamos en el mercado como propuesta de valor. Alternativas que encontramos con proyectos muy bonitos como Educa Inflamatoria, del Grupo de Trabajo Español de Crohn y Colitis Ulcerosa, la Asociación Española de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que es ACU, y las diferentes unidades de enfermedad inflamatoria intestinal de los hospitales, que no todos tienen página web, pero un gran número de ellas sí. ¿Qué propuesta de valor estamos haciendo y nos diferencian de esta competencia? Por un lado, nuestro lenguaje sencillo, adaptado, intentando bajar al suelo muchos de los conceptos técnicos, traduciendo infografías con terminología técnica y utilizando propios pacientes para contar su propia historia con un lenguaje llano y sencillo. Por otro lado, la aplicación a través de los conceptos de interfaz de usuario y de experiencia de usuario, que sea sencilla, fácil de usar e intuitiva y además visualmente atractiva, y por otro lado que es fuera de valor. Y para que esto sea de valor percibido por los pacientes tenemos que incluirlo, y para eso usamos la metodología del diseño participativo. Ellos están en el grupo coordinador, una muestra representativa, y luego a través de las evaluaciones pertinentes cuando hagamos la prueba piloto con ese producto mínimo viable. ¿Qué obtuvimos en los resultados de la fase 1? Definimos los objetivos SMART, que tuviéramos una aplicación que fuera segura, que fuera fiable, intentarla tenerla disponible para lo que sería el primer semestre de 2022, que nos permitiera empoderar al paciente, y con un modelo de negocio pues claro, apostando en nuestra propuesta de valor que nos hacía diferentes a la competencia. Identificamos 7 funcionalidades y 7 características que tenía que tener de manera básica para poder arrancar lo que sería la fase de evaluación con un producto mínimo viable a través de una prueba de concepto, y luego las herramientas que elegimos, que se basaban en los OVA, que estuvieran disponibles, que puedan ser reutilizables a temporalidad y a granularidad. Sería Notion, una herramienta no code donde alojamos todo el contenido, y para convertirlo y disponible en formato web con una URL mucho más bonita utilizamos super.so. Y todo esto lo definimos a través de un workshop de trabajo. A nivel de las categorías informativas, en la revisión sistemática identificamos a través de la selección de 15 artículos que cumplieron los criterios de inclusión. El top 5 fue lo que quieren saber principalmente los pacientes: información sobre los tratamientos, segundo la dieta, luego aprender a vivir con la enfermedad inflamatoria intestinal, luego los síntomas y luego las complicaciones. Y a través de lo unido a la combinación de los conocimientos, feedback y experiencia de profesional y paciente, construimos 7 categorías informativas, las cuales llamamos por dónde empezar, que es algo mucho más general; el rincón de la alimentación, hablar de la dieta de manera global y ante una situación como puede ser un brote, situación especial, o por ejemplo un proceso quirúrgico de ostomía; cómo aprender a vivir con la enfermedad relacionada, pues cómo estudiar, cómo puede impactar en el trabajo, en el estudio, cómo puede ser consejos sobre llevar una vida saludable, ejercicio, manejo del estrés. Por otro lado, el rincón de la ostomía es el área quirúrgica y cómo tienen que hacer la higiene, dónde adquirir las ostomías. El rinconcito de la mujer relacionado con el embarazo, la fertilidad, la lactancia, convivencias personales. El rinconcito de la medicación, el resumen de fichas técnicas prospectos de una manera mucho más visual y atractiva, y cuáles son los objetivos del tratamiento. Y luego se decidió añadir un perfil interesante de redes sociales, tanto de un profesional, de un paciente, como de una asociación. En la fase 2 y la fase 3, que también se llevaron a cabo otro workshop, lo que ideamos fue primero construir 2 mapas de empatía, el de Julio y Andrea,
que nos permitió entender mucho mejor al paciente y por tanto guiarnos a una herramienta que sea mucho más potente, más adaptada al usuario. A través de la implementación de feedback del grupo coordinador, pues fuimos mejorando lo que son las funcionalidades de la herramienta y una vez tuvimos todo implementado, validamos ese producto mínimo viable o MVP para pasar a evaluación. Algunas de las frases que nos dejaron el grupo coordinador fue que era interesante añadir contenido creado por los propios pacientes, que contaran sus propias historias para crear esa red de pacientes y porque al generar el contenido del propio paciente cala de una forma mucho más fácil y mejor porque va a ser más legible para los pacientes. Incluimos 20 pacientes en esta fase 4 de evaluación. El 70% habían recibido un diagnóstico de enfermedad de Crohn, un 55% habían recibido cirugía, un 50% manifestaciones extraintestinales, preferentemente la piel, fue la que más ocurrencia tuvo, un 70% complicaciones relacionadas con la enfermedad y 20% habían llevado ostomía. Además, subjetivamente se valoraron muy positivamente a nivel de la escala de Health de destrezas digitales con una puntuación media de 26,7 más o menos 5,7 puntos. En cuanto a lo que serían los indicadores que nos permiten saber si cumple los objetivos o no, tuvo unos resultados muy buenos. Usabilidad fue aceptable, que es la mayor puntuación, en torno a un valor medio de 78,6. La satisfacción social fue muy buena, de 4,3. Y la legibilidad quizás fue el valor pues que tuvo un menor esto, pero está dentro del rango, que es normal, de 59,7 puntos. Es decir, tenemos que ha habido un éxito a la hora de diseñar el aplicativo, es fácil de usar, tiene un alto nivel de satisfacción, con un lenguaje adaptado e entendible. Sí que es verdad que había zonas, en algunas de las zonas que arrojó que el material era algo difícil, por tanto tenemos que modificar eso de cara al futuro, mejorarlo para que el nivel sea de muy fácil y no tenga ningún difícil en las evaluaciones a través de la escala INFLEX. ¿Qué cosas podemos correlacionar? Primero, que puede ser que la población joven puede ser que haya impactado mejor a nivel de sus destrezas digitales en un mayor éxito de uso de la aplicación. El uso de un formato diferente en cuanto al contenido y a la legibilidad también puede haber impactado en la usabilidad y en la satisfacción, así como el concepto del diseño participativo en cuanto al usuario puede también ser un buque insignia para que esto haya sido un éxito. De todas formas, tenemos que tener cuidado evidentemente con los resultados en base a las limitaciones. Tenemos un tamaño muestral reducido, aunque hemos intentado llegar a la mayor parte de diferentes tipos de vivencias de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, pero pretendemos solucionarlo ampliando el tamaño muestral y el carácter unicéntrico convirtiéndolo en multicéntrico, que próximamente llevaremos a cabo la siguiente fase. Además, como filtramos por el ámbito hospitalario aquellos que venían a buscar biológicos o moléculas pequeñas al servicio de farmacia, pues tendremos pendiente en el futuro, ya sería una fase mucho más avanzada, extenderlo a la población general con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal que no acude a las consultas externas de farmacia hospitalaria, sino a la oficina de farmacia. Por tanto, es un prototipo funcional en el que hemos hecho una visión estratégica común para tener ese prototipo de éxito y nos ha permitido entender mucho mejor al paciente para conseguir los objetivos que nos hemos planteado inicialmente. Y yo creo que esto ha sido un éxito de verdad porque hemos sentado al lado del paciente y lo hemos empezado a escuchar por primera vez. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado.